Estimados todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión para este webinar del día de hoy sobre auditoría forense, ciberseguridad y compliance. 3 visiones de la nueva Ley de Delitos Informáticos de Chile. Este webinar es organizado por la Universidad de Concepción y PKF y es parte de las actividades del Diploma de Auditoría Forense que estamos organizando en esta ocasión para la 9ª edición que inicia a fines de este mes. Mi nombre es Jorge Vadillo, soy profesor del Diplomado de Auditoría Forense y para mí es muy grato estar en esta actividad y hacer de moderador y panelista de la misma. Al inicio de esta actividad, y nos sentimos muy honrados de ello, tenemos la presencia de Víctor Alarcón Rosell. Víctor es director del Centro de Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y nos honra con su presencia para abrir este webinar del día de hoy. Víctor, te Gracias, Jorge. escuchamos. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. El programa Centro de Estudios Empresariales, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, conjuntamente con PKF Chile Finanzas Corporativas, saludan la presencia de ustedes. Comentarles que estamos prontos a iniciar la 6ª versión del Diploma Auditoría Forense, que por cierto les invitamos a formar parte de ella para que de manera que junto a su director y selecto grupo de relatores podamos comprender y responder de mejor forma a las variantes y complejidades que nos presentan las empresas y las organizaciones hoy en día. Agradecemos vuestra presencia y les reiteramos cordialmente la invitación a especializarse en la prevención, detección e investigación de fraudes financieros. Gracias. Muy gentil, muchas gracias, Víctor, y un honor y muy grato tenerte aquí en la apertura del webinar. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. El webinar, como ustedes conocen, es Auditoría Forense, Ciberseguridad y Compliance, 3 visiones de la nueva Ley de Delitos Informáticos. Vamos a estar participando en este webinar Bárbara Palacios Cabezas, Angélica Céspedes Fuentes y quien les habla, Jorge Vadillo. Los tres somos profesores del Diplomado de Auditoría Forense y hemos preparado esta actividad para esta tarde de hoy. Lo que vamos a revisar son los siguientes temas, conectándolos y en torno a el tema de los delitos informáticos que han sido actualizados en una nueva ley acá en Chile. Vamos a iniciar viendo la arista y la perspectiva de ciberseguridad, con lo cual nos va a ayudar Bárbara Palacios, revisando un tema en cuanto al contexto actual, mundial y local sobre ciberseguridad, riesgos y mejores prácticas. Luego vamos a ver la arista de compliance directamente en conexión de estos nuevos delitos y su inclusión en la ley 20393, el alcance dentro de los modelos de prevención de delitos y bueno, cómo impactan estos nuevos delitos en esos modelos de prevención de delitos. Y finalmente, mirar y abordar la perspectiva desde la auditoría forense, desde la investigación de fraudes y en este caso con foco en estos fraudes o delitos informáticos. Así que esa es la agenda que tenemos preparada. Vamos a intervenir aproximadamente en ese orden, más o menos 15 minutos cada uno de nosotros. La idea es que pueda ser una suerte de conversatorio. Vamos a ir ahí participando cada uno de nosotros con los temas que tenemos a cargo, ciberseguridad, compliance, auditoría forense. Y luego vamos a generar un espacio para atender las preguntas o las consultas que pudiese haber. Dicho eso y dándole la bienvenida a Bárbara y Angélica, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Doy el paso a Bárbara, quien nos va a empezar conversando sobre los temas de la perspectiva de la ciberseguridad. Bárbara, bienvenida y muchas gracias. Hola Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, soy Bárbara Palacios Cabezas. Actualmente me desempeño como oficial de seguridad de la información en el sector público y les voy a mostrar un poquito de la perspectiva de ciberseguridad que tenemos actualmente. Por favor, si pueden cambiar la diapositiva. Vamos a ver lo que son las tendencias actuales en ciberseguridad. Vamos a ver algunos riesgos actuales a los que estamos expuestos y, por supuesto,
y, ¿por qué no?, algunos consejos y mejores prácticas. Bueno, podemos ver que lamentablemente, gracias a la pandemia, digo lamentablemente por todos los efectos que conllevó todo esto, no nos llevó al 100% de todo mal, porque esto nos hizo aterrizar a las personas que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad y seguridad de la información, nos hizo ver que cuán importante era tanto para nosotros en lo personal como para nuestras organizaciones el contar con medidas que fueran sumamente estrictas en cuanto a seguridad de la información y a cuanto a ciberseguridad se trate. Por ende, todas las organizaciones, independientes de la industria que exista, pusieron mucho énfasis, ¿verdad? Yo creo que muchos se fijaron que cada vez tenían acceso más restringido a algunas cosas porque pusieron mayor énfasis contra posibles ciberataques que pudieran sufrir, ¿ya? Y esto se dio en la realidad de cualquier empresa, siendo empresa pequeña, empresa mediana, empresas grandes, porque la cantidad de ciberataques que hubo durante la pandemia y que sigue habiéndolo, aumentó de una forma exponencial. Primero tenemos, por ejemplo, los siguientes ciberataques que podemos ver a continuación. Tenemos, bueno, como tendencia en realidad, no como ciberataque, como tendencia tenemos lo que es la seguridad en la nube. ¿Por qué? Porque el teletrabajo llegó para quedarse. Muchos están teletrabajando 100%, muchos están en modo híbrido, muchos ya tuvieron que volver a su oficina, pero definitivamente el teletrabajo, independiente de la realidad que tengamos cada uno de nosotros, llegó para quedarse. Por ende, es sumamente fundamental que nosotros contemos con la seguridad y con toda la seguridad posible, ¿verdad?, de tener nuestra información, nuestros datos alojados en la nube. ¿Por qué? Porque la tecnología cloud, la tecnología en la nube, cada vez ha ido adquiriendo más y más protagonismo. Por eso las empresas, bueno, y aparte que también sirve mucho para abaratar costos en algunos casos, porque es una forma más segura, ¿verdad? Es una forma mejor para poder protegernos, es una forma mejor para poder resguardar nuestros datos, porque nuestros datos están resguardados mientras están en transmisión y mientras están en reposo. Por ende, se contrató mucho este tipo de servicios de protección, de detección y respuesta frente a acciones que pudiesen comprometer los datos que tenemos nosotros dentro de la información que tenemos en la nube. También tenemos como tendencia el famoso Zero Trust, confianza cero. ¿De qué se trata esto? Esto es un modelo que, por supuesto, gracias a distintas situaciones que han ido ocurriendo, gracias a distintas soluciones, distintos protocolos, ¿verdad?, a distintas acciones de seguridad, nos puede dar a nosotros como organización la posibilidad de ir identificando a distintos usuarios y dispositivos que pueden intentar acceder a la información de la organización, y así nosotros tenemos la posibilidad de poder aprobar efectivamente o poder denegar el acceso. Esto es como muy a grandes rasgos lo que es el Zero Trust. Obviamente que es algo mucho más grande, pero en tan poco tiempo no se puede explicar, así que por eso traté de hacerlo lo más resumido posible. Pero debemos considerar siempre que debemos siempre apoyar y considerar la ley del mínimo privilegio. Y aquí me refiero con esto, que sean solamente los accesos justos y necesarios para cada usuario. Si le damos un acceso de más a alguien, puede terminar siendo un error garrafal y un error fatal. También tenemos lo que es el cifrado avanzado. ¿Por qué? Porque las técnicas de cifrado de datos y de cifrado de información han ido increciendo de forma muy grande y, por supuesto, nos ofrecen mayores niveles de seguridad para nuestra gestión de activos, nuestra gestión de datos, para nuestras redes, para nuestros sistemas. Por eso, y gracias a esto, es posible ir disminuyendo los riesgos que están asociados a la gestión de la información. Y así podemos resguardar, afortunadamente, podemos resguardar de forma ya más adecuada, ¿verdad?, tanto a la empresa como a nuestros clientes también. Y por supuesto, a nosotros también como personas naturales, por ejemplo, alojando la información en la nube. Como les comentaba, la información en la nube siempre va a estar cifrada, tanto los datos que están en tránsito como los datos que están en reposo. Por ende, la información ya va a estar más protegida. Tenemos aquí algo súper interesante
y algo que esto viene de hace mucho tiempo atrás, pero que ahora está pegando cada día más fuerte, lo que es la inteligencia artificial y lo que es la automatización. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una herramienta que a nosotros nos permite poder identificar de forma más rápida y más eficaz distintas amenazas para poder protegernos a nosotros como organización mediante cualquier tipo de ataque, de ciberataque. Y todo, por supuesto, gracias a lo que es, como indica la diapositiva, a la orquestación de procesos, ¿verdad? Y a la automatización de estos mismos. Así, afortunadamente, tenemos esto que nos sirve y nos apoya, es una gran utilidad para nosotros los que trabajamos en ciberseguridad, porque así nos ahorramos el tiempo de tener una persona que esté analizando constantemente todo lo que ha ido pasando. Y esto ayuda a esta persona, ayuda al analista, ¿verdad? A poder proteger sus datos, a poder proteger los sistemas y poder proteger los activos de información de una forma más eficaz y más eficiente. Algunos riesgos latentes en ciberseguridad, como tanto en Chile como en todo el mundo, van a seguir siendo siempre los ataques de phishing e ingeniería social. Tenemos que pensar que, por ejemplo, ingeniería social, en este caso, es cuando, voy a poner un ejemplo súper absurdo, súper burdo tal vez, pero que es bastante eficiente. Hay muchos videos en YouTube donde ustedes pueden encontrar este mismo ejemplo, donde yo quiero saber la contraseña de alguien a través de una conversación. A través de una conversación yo voy obteniendo ciertas palabras claves y a través de estas palabras claves yo puedo ir haciendo distintas combinaciones hasta lograr la contraseña de la persona. Por ejemplo, yo puedo llegar y preguntarle a alguien, ¿cuál es tu contraseña de correo electrónico? ¿Cuál es tu contraseña de Facebook? Y me va a decir, ¿cómo se te ocurre que te la voy a dar? Imposible. Pero puedo ir sacándosela a través de alguna conversación. Y puedo decirle, no sé, a mí se me ocurre que puede ser cualquier cosa. Puede ser incluso el nombre de tu perro, quizá, o el nombre de tu pololo. No, no te voy a dar esos datos. Ah, bueno, como quieras. Oye, todo esto, ¿cómo está tu perrito? No, sabes que no tengo perritos, perrita. Ah, tienes razón. La Jacinta. No, no se llama Jacinta, se llama Julieta. Ah, la Julieta, de veras, tienes toda la razón. ¿Ella cuántos añitos tiene? O no, ya tiene 5 años ya, si ya lo adopté el 2000, por ejemplo, no sé. No, tiene 5 años, la adopté el año, por ejemplo, el año 2012. Tendría más de 10 años, por supuesto. Pongámosle que tiene 10 años. Tiene 10 años, la adopté el año 2012. Ah, perfecto. Ah, súper. ¿Pero ahí ha estado bien? Sí, ha estado súper bien. Ay, qué rico, me alegro. Y sin querer empiezo a hacer la combinación. O sea, no sin querer, sino que empiezo a intentar hacer la combinación y resulta que me da la contraseña del usuario y puedo ingresar a su Facebook de forma obviamente ilícita porque ella no me ha dado la autorización. Pero a través de una conversación quizás tan absurda como esa, por supuesto mucho más elaborada, podemos lograr obtener grandes datos de las personas. No solamente su contraseña de redes sociales o su contraseña de correo, sino que quizás datos mucho más avanzados, hasta incluso números de tarjetas de crédito. Todo esto a través de la ingeniería social. Y por supuesto tenemos lo que es el phishing, que también es una técnica que en algunos casos puede ser bastante burda, porque tenemos algunos casos muy burdos, que llegan al punto de ser ordinarios, y tenemos otros casos que son sumamente sofisticados. Y aquí en este caso, los cibercriminales engañan a las personas para que obviamente vayan proporcionando su información personal. Puede ser tanto su número, llámese seguridad social o como quiera ser independiente del país, su root, por ejemplo, aunque el root ya está publicado en todos lados gracias a los rutificadores. Tenemos también, por ejemplo, que nos puede dar sus contraseñas, sus tokens de distintos bancos, sus tarjetas de coordenadas. Yo me puedo hacer pasar por un ejecutivo de algún banco y le puedo decir que a lo mejor hubo intentos de ingreso y si quiere bloquear la cuenta o quiere que le haga un bloqueo especial, deme la coordenada de sus tarjetas y yo se lo hago y la persona cae. Eso nos falta. O por ejemplo, hay algunos que son bastante sofisticados donde dice que tú tienes un parte empadronado porque tú pasaste por X calle a tal hora. Y puede ser que eso te coincida con cosas que tú efectivamente hayas hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno cae y cuando uno ve pinchar acá,
uno pincha y resulta que ahí uno ya cayó en el phishing. Phishing viene del pescar. En este caso, a uno ya lo pescaron y uno empieza a ingresar sus datos hasta que pueden sacarnos datos, como decía, tarjetas de crédito, número de tarjetas de coordenadas, nos pueden ir sacando los mismos tokens que nos proporcionan los bancos, etc. Por ende, tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que nosotros compartimos y lo que no, cada vez que nosotros ingresamos a una página web y, por supuesto, ir viendo si hay alguna anomalía dentro de algún correo que nos vaya a llegar o dentro de alguna página web, porque también existe lo que es el farming, que también tiene que ver con el phishing, que son sitios falsos. Y aquí, si vemos, por ejemplo, una falta de ortografía en alguna parte de la página web, ya podemos empezar a sospechar, o con logos, o incluso colores mismos. Tenemos muchos factores para poder identificar este tipo de ataques. Pero esto es una de las cosas que está más en tendencia hoy en día. Tenemos, por supuesto, la seguridad móvil y las amenazas que se aprovechan de estos pequeños aparatitos que a veces nosotros creemos que nos solucionan la vida, pero muchas veces nos dan muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque los cibercriminales se aprovechan obviamente de las debilidades que tenemos nosotros a través de distintas acciones tales como mensajería instantánea, por ejemplo, que ahora está muy de moda solicitar ciertos códigos a través de WhatsApp, ¿verdad? Hay mucha gente que ha caído en eso. Tengo casos cercanos donde han caído, por ejemplo, donde ven su número en alguna página de ventas, obtienen el número y dicen, sabes que yo estoy interesado en comprarte tal artículo, pero te mandé sin querer un código de seguridad por WhatsApp. ¿Me puedes decir qué código te envié? Sí, por supuesto, te lo envío de vuelta. Y ahí hacen un secuestro de sesión. Al hacer el secuestro de sesión, tú ya no tienes tu acceso a WhatsApp a menos que tengas agregado el doble factor de autenticación. Y eso es algo que no todo el mundo hace. Y por supuesto, también existe eso, existe el SIM swapping, también que tiene que ver directamente con el chip de que le tenemos al celular. Y también, por supuesto, hay mucha gente que se aprovecha de las vulnerabilidades de los sistemas operativos o de las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas dentro de nuestro celular, por lo cual tenemos que ser sumamente cautelosos en ese aspecto. El robo de identidad también es algo que ha ido aumentando cada día más y más. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, con el solo hecho de estar conectados a Internet, nosotros ya estamos a un riesgo. Porque nosotros, por el solo hecho de publicar nuestro currículum por ahí, o compartir fotos, compartir videos, ¿verdad?, en redes sociales, nosotros ya no somos dueños de esos datos. Les pongo un ejemplo sumamente claro. Si nosotros compartimos fotos en redes sociales tales como Facebook, tales como Instagram o WhatsApp, por ejemplo, que es mensajería, no es red social propiamente tal, sabemos que el dueño de estas 3 redes sociales, o sea, 2 redes sociales y mensajería es Meta. Dentro de los acuerdos de término de confidencialidad, perdón, y privacidad y de uso, nos dice que si nosotros subimos una foto o un video o cualquier contenido a esas redes sociales y a esa mensajería instantánea, Meta va a ser la dueña de todos los datos que nosotros subamos. Y si nosotros queremos utilizar esa plataforma, tenemos que decir que sí. Por ende, nosotros perdemos el poder sobre estos datos, por si no lo sabían. Esto es algo que cuando a mí me dejó choqueada cuando lo descubrí, o sea, cuando supe en realidad que efectivamente así era. Y es algo con lo que tenemos que ser sumamente cautelosos. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros compartimos en redes sociales, el dónde estamos, con quién estamos, no llegar y etiquetar a cualquier persona. Por supuesto, no llegar y etiquetar sin consentimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede ver, ya subí la foto del primer día del colegio de mi hijo. Puedo ver en qué colegio está mi hijo, por el uniforme tal vez, o porque quizás está el logo arriba del niño. Puedo ver a qué hora salen. Puedo ver si va acompañado con su papá o con su mamá. Puedo saber a qué hora la casa está sola. O sea, son muchas cosas que puedo obtener a través de una foto. Pero el simple hecho de mirarla, ni siquiera analizando lo que viene por detrás, que son los metadatos de la foto. Así que es algo que es sumamente grande y por ende puede haber robo de identidad. Y aquí a continuación y para terminar, algunas mejores prácticas y algunos consejillos que quisiera darles con respecto a ciberseguridad. Algo que es súper básico
súper básico, pero que nos sirve, es el establecer estas contraseñas complejas. Por ejemplo, puede ser algunas parafrases con 14 caracteres, idealmente, que sean alfanuméricos, por supuesto, 14 caracteres de largo me refiero, caracteres especiales, por supuesto, entre otros. Puede ser el pedazo de una canción que a mí me gusta, lo puedo escribir, puedo hacer combinación entre número y letra, agregarle caracteres especiales y así voy haciendo una contraseña más robusta. Por ende, va a ser una contraseña que para un ciberdelincuente va a ser más difícil de romper. Por supuesto, no repetir las contraseñas, la misma contraseña que tengo en mi correo electrónico en mis redes sociales, ¿verdad? Por supuesto, también aplicar siempre, sobre todo en servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, que son los que más se utilizan, agregar y aplicar el doble factor de autenticación, ¿ya? Sobre todo en WhatsApp, que sabemos que es más inseguro que el resto de las mensajerías instantáneas, pero es la más utilizada. Para el área de las organizaciones, establecer procesos y crear un ambiente de concientización, crear training and awareness, estar capacitando activamente a nuestros funcionarios. Y por qué no también crear conciencia en casa. Si tenemos un poquito más de conocimiento en cuanto a seguridad de la información o ciberseguridad, ¿por qué no crear conciencia en casa y hacia la ciudadanía? ¿Por qué? Porque la seguridad parte por nosotros mismos. Por supuesto, no compartir datos personales en Internet como ubicación geográfica o etiquetar personas sin su consentimiento. Mientras menos compartamos, lo ideal es más. Tener nuestros equipos protegidos con antivirus en lo posible de pago. ¿Por qué? Porque viene con una suite con más ayuda, con más herramientas que podemos utilizar a nuestro favor para mantener protegido nuestro equipo. Tenemos más posibilidades de protección. También, por supuesto, tener software que sea licenciado, porque si compramos, no sé, compramos Office 365 en algún persa por ahí y resulta que viene con algún malware, eso ya no va a ser culpa del vendedor, va a ser culpa de nosotros que no quisimos pagar por algo que estuviera licenciado y libre de virus. Por supuesto también, y algo muy importante, utilizar VPN si me conecto a una red pública. Si estoy en un aeropuerto, ideal conectarse a través de una VPN. Existen muchos clientes de VPN y jamás hacer transacciones a través de una red pública, porque es sumamente fácil de capturar los datos. Y algo que es sumamente básico, pero hay que hacerlo, es el escritorio limpio. El no tener contraseñas anotadas dentro de en mi escritorio o con post-it pegados por ahí o anotados en algún cuaderno. Jamás compartir este tipo de datos. Es algo que es sumamente fundamental, algo básico, pero algo que todavía se sigue haciendo. Y con esto, bueno, no sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta o pasamos directamente a la perspectiva de compliance que les va a hablar Angélica. Muchas gracias, Bárbara, por tu intervención, destacando en una breve intervención, pero un buen detalle, la esencia de estos riesgos, preocupaciones y mejores prácticas en materia de ciberseguridad. Muchas gracias, Bárbara. Y bueno, al final tendremos un espacio para preguntas de la audiencia. Por ahora, Angélica va a abordar la perspectiva, un poco conectando. Bueno, vemos que es cada vez más preocupante, más presente esto de los delitos informáticos y la ciberseguridad, ahora incluso asociados a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Y bueno, Angélica nos va a ayudar abordando esa perspectiva, la perspectiva de compliance. Angélica, bienvenida y gracias. Gracias, Jorge, y bueno, mis saludos a todos los asistentes. Y efectivamente, quiero hablarles de la ley 21.459, que establece estas normas sobre delitos informáticos. Y en esto quiero señalar que esta ley 21.459 deroga a la ley 19.223, que tipificó durante casi 30 años figuras penales relativas a la informática. Es del caso señalar y también tener en contexto que esta ley 19.223 de 1993 fue dictada, comenzó su vigencia cuando, por ejemplo, aún no existía Google, que recién empezó en 1998. Es un contexto totalmente diferente al que existe actualmente, y esta ley no tuvo modificación alguna.
Respecto a la necesidad de adecuarse también al convenio de Budapest, es que se dictó esta ley 21.459, cuyos delitos vamos a ver en la página siguiente, pero creo que también es importante, antes de pasar a esa página, señalar que esta ley también modifica el Código Procesal Penal respecto a la preservación provisoria de datos informáticos. Es una facultad que se le da a la entidad persecutora, al Ministerio Público, para exigir que se preserven provisoriamente por un plazo de 90 días, que puede ser prorrogado por otros 90 días más, los datos informáticos que estime conveniente, obviamente dentro de una persecución penal. También modifica la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero. Y acá me refiero al artículo 27, incorpora estos 8 delitos, el título 1 de esta ley, que establece estos delitos informáticos, a aquellas conductas referidas a lavado de activos. Y aquí en el fondo, muy simple y también quiero señalar que este artículo 27 justamente de la ley 19.913 también va a resultar aplicable a contar del 21 de diciembre de este año también al ámbito público, al sector público. Y en esto me refiero al hecho de que esta ley 19.913, en su artículo 3, también obliga a los órganos de la administración pública, dentro de los cuales encontramos ministerios, municipalidades, gobernaciones, la Contraloría General de la República, quienes también están obligados a informar a la unidad de análisis financiero aquellas conductas, aquellos hechos, aquellas operaciones sospechosas que pueda establecer en el ejercicio de sus funciones. Y estos delitos informáticos también van a pasar a ser parte justamente de lo que es lavado de activos. O sea, es una materia que también debería gestionar el ámbito público. Modifica también la Ley General de Telecomunicaciones en relación con deberes de secretos. Y, por cierto, a lo que nos vamos a abocar, que es, modifica también la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando estos 8 delitos al catálogo que ya se ha ido extendiendo en el tiempo. Nació en el 2009 con los delitos de lavado de activos, cohecho, nacional e internacional, y también con financiamiento del terrorismo. Luego se amplió a receptación, posteriormente soborno entre privados, administración desleal, apropiación indebida, negociación incompatible, contaminación de aguas, control de armas, etcétera. Y ahora, a partir del 21 de diciembre de este año, incorporará los siguientes delitos. Ataque a la integridad de un sistema informático. El que obstaculice, impida el normal funcionamiento de un sistema informático a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de los datos informáticos. Este ataque DOS, de negación, hacer inaccesible al servicio. Artículo 2. El acceso ilícito. El que sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un sistema informático. Acá, por ejemplo, obviamente también lo que señalaba Bárbara hace un rato atrás, lo que es utilizar contraseñas de otros usuarios y, por cierto, también el hacker. Y aquí se hace la distinción también, por ejemplo, con la antigua ley, que era el hacker ético, que, como vamos a ver más adelante, este hacker ético ya no es permitido dentro de esta nueva disposición legal. Interceptación ilícita, el que indebidamente intercepte, interrumpe, interfiera por medios técnicos la transmisión no pública de información en un sistema informático o más de aquellos. El sniffer, esta captura de las contraseñas, este hombre en el medio que está, ¿cierto?, efectivamente interceptando datos de otro. Ataque a la integridad de los datos informáticos, el que indebidamente altere, dañe, suprima datos informáticos, ransomware, este secuestro de datos y este rescate, por ejemplo. Falsificación informática, el que indebidamente introduzca, altere, dañe, suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o utilizarlos para generar documentos también auténticos.
estos sitios fraudulentos. Receptación de datos informáticos. Creo que en este hay que poner bastante énfasis. El que conociendo su origen o no pudiendo, menos que conocerlo, comercialice, transfiera, almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito cualquier título, datos informáticos provenientes de la realización de las conductas descritas, bueno, en los artículos anteriores. Y en esto hay que tener también especial atención, por ejemplo, algunos casos que se han dado últimamente de ejecutivos que se cambian, por ejemplo, un banco, que se cambian de entidad, y algunos de ellos se mandan ciertas bases, se han mandado ciertas bases de datos, ¿cierto?, referido a clientes. Y en este sentido, el que recibe esos datos, la obligación de saber también la veracidad, la licitud, la legitimidad de las bases de datos con las cuales se está trabajando, muy también ligado a lo que es protección de datos personales. El fraude informático, el que causando perjuicio a otro con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipula un sistema informático mediante esta introducción, alteración, daño, supresión de datos informáticos a través de cualquier interferencia. Este phishing, esta trampa, este anzuelo para también obtener ciertas contraseñas o información financiera, como bien lo explicó Bárbara. Abuso de los dispositivos, el que para la perpetración de los delitos previstos en los artículos anteriores entrega o obtiene para su utilización, difunda, realice u otra forma de puesta o disposición de más dispositivos, esta violación de medidas de seguridad, copias ilegales. En la próxima página, lámina, sí. Si bien hasta aquí en este momento, hemos estado viendo que esta ley establece estos 8 delitos que son propios, ¿cierto?, y son muy fieles a lo que es el Convenio de Budapest, que tratan de enfrentar este cibercrimen y estar acorde, ¿cierto?, esta legislación a los tiempos actuales, también es muy importante saber y también entender por qué debemos cumplir, porque es importante también que las organizaciones puedan adecuar sus programas de prevención, puedan prevenir este tipo de delitos. Y las razones son varias. Por cierto, por una razón de integridad, por una razón ética, por una razón también legal. Ley 20.393, que se aplica, ¿cierto?, a las personas jurídicas. Vamos a ver algunos requisitos más adelante. Porque también es importante que gestionemos estos riesgos legales y en especial de lo que estamos hablando ahora, que es esta seguridad informática, prevenir delitos informáticos. Porque también está dentro de lo que son los factores ESG o ASG, ¿cierto?, en español, referido a factores de medio ambiental, ambientales, sociales y también de un buen gobierno corporativo. Una entidad efectivamente que gestiona sus riesgos y la ciberseguridad es parte, por ejemplo, de la nueva norma de carácter general 461 de la Comisión de Mercados Financieros, que comenzará a regir, ¿cierto?, a partir del próximo año, en las cuales dentro de sus exigencias de divulgación, de integridad y de entrega de información, está también cómo se gestiona esta seguridad informática. También cómo se protegen ciertos datos. Es una información que tanto el regulador como también los inversionistas exigen o quieren tener presente a la hora de hacer estas inversiones o también de hacer cierto en relación con la regulación o con la supervisión. Si bien pueden haber algunas que no están bajo la regulación o que no, la supervisión de la Comisión de Mercado Financiero, esto también está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que efectivamente está encaminado digamos, a mejores estándares, tanto económicos como sociales. Y en este sentido, prevenir esta actividad delictiva, no solo, ¿cierto?, en el ámbito físico, tangible, sino que también prevenir esta actividad delictiva en este ámbito intangible o virtual.
que cumplir. En una sociedad cada vez más compleja, globalizada, hiperconectada, en la cual también muy expuesta empresas, personas, y bueno, obviamente con bastante complejidad, ya no, el cumplimiento o el compliance se está haciendo bastante más sistémico, bastante más corporativo o global. Cumplir, por cierto, la ley 20.393, pero también lo que diga relación con la ley de protección al consumidor, libre competencia, la regulación pública o de derecho público, datos personales, absolutamente lo que diga relación con el medio ambiente, las normas ambientales, laboral y también otras que se le puedan aplicar a la misma organización. Y dentro de este cómo cumplir, en la próxima lámina veremos cómo la ley 20.393, qué es lo que señala y cómo usted puede también abordar estos delitos, ¿cierto?, informáticos. La ley 20.393 hasta el momento, desde el 2009 en que nació hasta ahora, hemos visto como los delitos que señalé hace un rato atrás, estamos hablando absolutamente, ¿cierto?, dentro del ámbito real, tangible. Acá se abre, ¿cierto?, con esta nueva ley, con estos nuevos delitos, al ámbito virtual, intangible. Y esto también va a implicar, ¿cierto?, que una mayor colaboración y también una mayor atención por parte también del encargado de cumplimiento y, por cierto, de la administración o de la alta administración de la organización. En un contexto mundial en los cuales el comercio electrónico se ha masificado muchísimo más, es importante poner atención en ello. ¿Cómo podría implicar una responsabilidad penal a una persona jurídica en estos delitos que estamos viendo durante esta tarde? Para que usted le pueda atribuir a una persona jurídica atribuir responsabilidad penal, se necesitan 3 requisitos. Uno, dice que uno de estos delitos tiene que ser cometido por los dueños, por los controladores, por los responsables o por quienes dependan de él, de estas personas que acabo de señalar, que sea en su interés o en el provecho de la persona jurídica y que esto se debe a que hubo un incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión. Acá quiero dejar planteado, poner como una alerta, que hay una modificación que está bastante avanzada en el Congreso referida a la ley de delitos económicos, en los cuales se está suprimiendo este requisito de que este delito haya sido cometido directa e inmediatamente en su interés o provecho. Por lo tanto, va a facilitar en cierta medida también el trabajo del órgano persecutor o del Ministerio Público. Bueno, sigo justamente con estos delitos, tenemos, ¿cierto?, la forma de atribuirle responsabilidad penal a una persona jurídica. Y dice que cómo se cumplen, ¿cierto?, estos deberes de supervisión, de dirección. Y señala la propia ley que se cumplen cuando con anterioridad a la comisión del delito la persona jurídica ha adoptado o implementado modelos de organización y de administración y de supervisión para prevenir este tipo de delitos. Y aquí apunta todo esto. Formalmente, acá tenemos un compliance, digamos, lo que señala la ley, es un modelo de cumplimiento formal, ¿cierto? Y ahora en el artículo 4 usted puede ver, ¿cierto?, cuáles son los requisitos. ¿Qué ha pasado en la práctica? Creo importante señalar ahí, digamos, que tanto, por ejemplo, la primera sentencia de un tribunal oral en lo penal que condena a una persona jurídica, que es el caso Corpesca, como por ejemplo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, señalan, son 2 obviamente jurisdicciones distintas, pero señalan respecto de estos programas de cumplimiento un punto bastante relevante y que es absolutamente común entre ellas, que es que estos modelos de prevención de delitos deben ser reales, efectivos, que sirvan para prevenir
delitos. No sé cómo estoy en el tiempo, pero quiero ver muy cortito algunas frases de la misma sentencia del juicio oral de Corpesca, que señala que en este caso el tribunal, claramente la empresa no tenía un correcto modelo organizativo que precaviera la comisión de ilícitos. En el fondo, esto sí va a ser preguntado, por ejemplo, en un caso de una investigación, en este caso por un fiscal o por el Ministerio Público. ¿Qué hicieron los dueños, los controladores, el encargado de cumplimiento para adaptarse, en este caso, a estos nuevos delitos informáticos? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se abordó? En todo caso, dejar claro que esto comienza a regir a partir del 21 de diciembre de este año para las personas jurídicas. No obstante, los delitos obviamente están vigentes para las personas naturales. Otro punto está muy referido a qué se refiere con estos deberes de dirección, de supervisión. La misma sentencia, el mismo tribunal señala que son los lineamientos, el control, la inspección sobre algo. Y esto implica que no puede desligarse, ya sea de la misma administración, de prevenir estos delitos. Y esto también está muy en armonía de lo que dice la norma de carácter general 461 que les mencioné anteriormente. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo gestionan los riesgos? ¿Cómo es el cumplimiento también? Y que cuenten, más allá tiene que explicar cómo aborda los riesgos, cómo aborda la política de gestión de riesgos. El tribunal estableció que si bien existía un encargado de prevención, estamos hablando en el caso Corpesca, fue insuficiente, no fue idóneo para ejercer algún tipo de supervisión. Y esto está íntimamente ligado con el artículo 4, que son los requisitos de este modelo de prevención de delitos. Si bien señalan que podríamos ir a la página anterior. Gracias. Si bien señala que debe existir, ¿cierto?, un encargado de prevención de delitos, uno de estos, designar un encargado de prevención de delitos, definir medios para ello, facultades, establecer este sistema, identificar las actividades o procesos de la entidad, sean habituales o esporádicas, en los cuales podría generarse algún riesgo de comisión de delito, que es lo que vemos nosotros en clases, que es de la matriz de riesgos. También señala el establecimiento de protocolos, reglas, procedimientos específicos que permitan a las personas que intervengan en esas actividades efectivamente que puedan prevenir la comisión de delitos. Y en este caso, en esta nueva forma de abordar de un compliance, que se abre, ¿cierto?, a riesgos que no son materiales, a riesgos que no son tangibles, a riesgos, ¿cierto?, que son intangibles o que son virtuales. ¿Cómo los aborda efectivamente este encargado de prevención de delitos y también la administración? En esto, muchos podrán señalar que efectivamente podría hacerse, ¿cierto?, a través de estos hacking éticos. Pero esto, el artículo 16 de la ley, por ejemplo, para ver las vulnerabilidades, si efectivamente es seguro o no la información que contienen o los sistemas, el sistema informático. Pero esto exige ahora, digamos, de la dictación de esta ley, exige la autorización del propio encargado o del representante de la entidad. Creo que tal vez existen también, y en esto es muy importante dejar bien documentado, cuando se pueda identificar los riesgos y los procesos en los cuales puede haber un riesgo de la comisión de delitos informáticos, tener también, por cierto, usar todos los insumos que, por ejemplo, la ISO 19600 nos señala, que son focus group, entrevistas, informes a personal técnico, y por cierto, mucho también trabajo en terreno, revisar también los contratos, por ejemplo, de prestadores externos, cómo están visitando también
tal vez sus oficinas, en relación a cómo están desarrollando este trabajo y dejarlo también muy establecido y también dejar de esto también todo muy, en el fondo, dejar huella de esto, de lo que está haciendo la entidad, de lo que está haciendo para prevenir este tipo de delitos y por sobre todo cómo está identificando estas actividades o procesos que pudiera haber un riesgo de comisión de delitos informáticos. Es deber de este encargado y también de la administración actualizarlo y por supuesto que todavía está a tiempo. ¿Cómo cumplir? Por cierto, un programa de cumplimiento, un compliance real, exige el compromiso real de la dirección. Exige también identificar cuáles son estas obligaciones, cuáles son los riesgos, identificarlos y hacer un tratamiento de ellos y diseñar, planificar cómo se abordan para alcanzar los objetivos, implementar el modelo dentro de la operación, controlar estos riesgos, una aplicación seria, real y de buena fe. Estas palabras, más allá, digamos, no son buenas intenciones. Estas palabras, digamos, que sean serias, que sean reales, que sea de buena fe, este modelo de prevención de delitos es tremendamente relevante tanto en nuestro país como, por ejemplo, en la guía de directrices del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales señala efectivamente que un programa de compliance debe ser serio, debe ser real y debe ser aplicado también de buena fe. Evaluación de desempeño, informes de cumplimiento. ¿Funciona realmente el modelo de prevención en la práctica o es solo de papel? ¿Funciona en la práctica? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el área de informática para capacitar respecto a estos nuevos delitos? ¿Cómo se están abordando estos delitos, estos riesgos? Y, por cierto, la mejora continua. Que claramente es un modelo que siempre es cierto tratando de mejorar y de ir revisando continuamente aquellos riesgos y aquellos procesos en este caso de la organización. Existe una tremenda unidad entre compliance y sustentabilidad. Compliance es parte de la sustentabilidad y aquí en este sentido efectivamente, para hacer una empresa que pueda subsistir en el tiempo, el compliance efectivamente le ayuda a que pueda cumplir estos objetivos. En especial, como ahora se están exigiendo, como les decía, ya sea tal vez por algunos reglamentos de la Unión Europea respecto de portafolios de inversiones, en los cuales sí se exigen ciertos criterios, ciertos de ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo. El compliance como factor relevante para los inversionistas, lo que acabo justamente de señalar. Este compliance que entregue o que para dotar de resiliencia, de esa capacidad de respuesta, de cómo sobreponerse ante peligros y también ante hechos que puedan acontecer. Esa capacidad de respuesta de la entidad, cómo responde frente a un riesgo. Y si ese riesgo se materializó, también cómo responde la entidad. Delitos informáticos, por supuesto que implican un riesgo normativo, como es el que acabamos de señalar en relación con la ley 20.393, operacional, financiero. Imagínense, por ejemplo, un secuestro y también exigencia de dinero por parte, ¿cierto?, del cibercrimen. Reputacional, también. Una empresa que no pueda gestionar bien su ciberseguridad también implica un efecto, un riesgo reputacional. ¿Y esto se aplica, como dice acá, solo a las grandes empresas? No, no para nada. Acá no se hace una distinción. Son las pequeñas empresas, son las grandes empresas también y, por cierto, las medianas. Esta ley trae desafíos al compliance, efectivamente, y a la gestión de riesgos. Insisto, esto no abarca solamente lo tangible, lo material, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, sino que también lo intangible, lo virtual, y en los cuales tampoco tenemos, por ejemplo, recién tenemos esta legislación, ya que hemos estado por un largo tiempo sin mayor conocimiento
de estos delitos, pero que debemos incorporarlo con bastante celeridad a fin de dar cumplimiento, ¿cierto?, a los nuevos requerimientos, tanto del cliente interno como también del cliente externo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu intervención. Conectando, digamos, veíamos al inicio con Bárbara el contexto de la ciberseguridad, los riesgos, las mejores prácticas, y ahora conectándolo con la nueva ley y en concreto los delitos que trae y el desafío para el mundo del compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica. Gracias, Angélica, nuevamente. Bueno, voy a avanzar con mi parte y de ahí tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Y tengo un aviso interesante que no lo tenía en vista y me acaban de avisar de los organizadores del diplomado. Les tengo ahí una sorpresa, una buena noticia para el final. Bueno, avanzo con mi parte. La tercera perspectiva que queremos abordar en torno a este tema es la de la auditoría forense como tal, la de la investigación de los fraudes, en este caso hablando de delitos informáticos, que además hoy pueden ser de responsabilidad penal de la persona jurídica. Como bien nos mencionaba Angélica, es importante tener en mente que son 3 criterios clave para que algo pueda ser considerado responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos 3 criterios son que los delitos sean cometidos directa e inmediatamente en interés o para su provecho, es decir, de alguna manera tiene que terminar siendo en provecho de la organización. 2, que deba ser realizado por alguien de la organización, sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes, empleados, alguien conectado con la organización. Y 3, que además se pudiera atribuir que es consecuencia del incumplimiento por parte de la compañía de sus deberes de dirección y supervisión. Y es cuando tenemos estos 3 criterios juntos que podría darse paso a una responsabilidad penal ya no solo de las personas involucradas, sino de la persona jurídica. Y en el caso de los delitos informáticos, usualmente estamos acostumbrados a verlos como del lado de si la organización es víctima de, pero en este caso lo que estamos pensando es que la organización pueda cometer por sí misma o alguien dentro de la organización uno de estos 8 delitos y que pudiera terminar esto entonces siendo de responsabilidad además de la empresa. Entonces ya no es del lado de la víctima, sino que desde la organización, quizá por falta de estos deberes de dirección o supervisión, alguien dentro de la empresa cometa alguno de estos delitos y pudiera terminar salpicando la responsabilidad penal a la organización incluso. Bueno, son 8 delitos los que se han agregado, que bien los mencionaba Angélica: ataque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos informáticos, falsificación informática, receptación de datos informáticos, fraude informático y abuso de dispositivos. Esto en materia de los modelos de prevención de delitos y sus matrices de riesgos requiere que de aquí hasta diciembre, el 20 de diciembre, cuando van a ser efectivos para fines de la Ley 2393 de responsabilidad penal de la persona jurídica, se deba adecuar los modelos de prevención de delitos, identificar las actividades o procesos, los procesos expuestos a este riesgo de la organización en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de que se cometan estos delitos, es decir, la matriz de riesgos donde se identifican los procesos y los cargos expuestos, y establecer protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que intervengan en estas actividades o procesos, los cargos expuestos, programar sus tareas o labores de una manera que lo prevengan. Es decir, tenemos que identificar, así como para los otros delitos, cada vez son más los que se agregan a la Ley 2393, iniciamos con los 3 usuales y hoy llevamos varios, incluyendo estos últimos 8 que se agregaron en cuanto a lo que es delitos informáticos. Pues es identificar qué proceso y qué personas en ese proceso están expuestas al riesgo de cometer alguno de esos delitos. Y entonces, bueno, revisar qué controles tenemos o que se deban mejorar o fortalecer para prevenir y que no ocurra. Y desde el punto de vista de la auditoría forense, bueno, algunos aspectos adicionales. Parte del levantamiento será, como es lo usual, considerar cada uno de estos 8 delitos, ver en qué procesos podría alguien desde la infraestructura de la organización física y digital cometer alguno de esos delitos, cuáles son entonces los procesos expuestos, los cargos expuestos, cuál es el riesgo inherente de que ocurran,
o de que se pudieran cometer, cómo lo mitigo a través de controles, qué controles, de qué tipo, con qué frecuencia, qué evidencia deje ese control, porque además es importante dejar constancia de que esos controles existen, si son automáticos o manuales, preventivos o detectivos, evaluar qué tan efectivos son esos controles y llegar al riesgo residual de la exposición al riesgo de que esos delitos se cometan y generar planes de acción. Es decir, una actualización del modelo de prevención de delitos, pero ahora pensando en estos delitos, en el nivel de exposición al riesgo de que en mi compañía alguien cometa uno de estos delitos y que pudiera terminar siendo de responsabilidad penal de la persona jurídica. Completar y actualizar las matrices de riesgos, los mapas de calor. Y dentro de esto, como la auditoría forense es la investigación de fraude, bueno, también es importante abordar el tema de, bueno, la investigación de estos delitos informáticos cuando ocurren. También la prevención, la detección son fundamentales y, bueno, la investigación cuando ocurren. Y eso es muy necesario fortalecer el esquema completo de la gestión de riesgos de fraude, donde están incluidos los riesgos de fraude informáticos. Tener un buen gobierno corporativo del riesgo de fraude, evaluar los riesgos de fraude, incluyendo los riesgos informáticos, actividades de control, tanto preventivas como detectivas, la investigación de los fraudes, que es la parte de la auditoría forense, y un monitoreo de la gestión de riesgos de fraude completa. El término forense está asociado a las investigaciones de fraude, en muchos casos para fines de un proceso judicial, y aprovechar también ese conocimiento para fines de la prevención y la detección. Son importantes entonces tanto las investigaciones de fraude, cuando algo ya se ha consumado o ha ocurrido, pero también tomar medidas proactivas, que son las con lo que se conoce como auditorías para detectar fraude. Es decir, sin tener indicios de una denuncia o indicios de que un fraude informático pudo haber ocurrido, realizar acciones proactivas para detectar transacciones extrañas, atípicas, sospechosas, que pudieran permitirme encontrar un indicio de algo sin necesariamente haber tenido la denuncia de un fraude como tal, sino medidas proactivas. Entonces, este juego entre investigación de fraude, cuando ya tengo indicios o una denuncia de que un fraude informático en este caso ha ocurrido, pero también auditorías proactivas de fraude, que son acciones detectivas para identificar, con uso de tecnología también generalmente, monitoreo, auditoría continua, ¿no?, para detectar transacciones extrañas, atípicas, sospechosas. Y esos 8 delitos informáticos entonces deberían tener ese tipo de tratamiento, tanto investigativo cuando ya está consumado algo, tengo una denuncia, pero también proactivo, ¿no?, con auditorías proactivas para detección de fraude. Y tener identificados y continuamente monitoreados y mejorados controles preventivos, detectivos, antifraude para estos tipos de delitos informáticos y estar preparados para las investigaciones que se pudieran precisar. Algo adicional para ir cerrando y dar paso al espacio de preguntas y respuestas. Ya la sorpresa que tengo que avisarles. En el último reporte de ACFE, en el reporte de fraude a las naciones, señalaban que cómo ocultan los fraudes los perpetradores, y dentro de los 5 principales métodos para ocultar fraudes están 28% de estos defraudadores creó documentos o archivos electrónicos fraudulentos, 25% alteró documentos o archivos electrónicos, el 38% de los casos involucraron métodos de ocultamiento que afectaron tanto evidencia física como electrónica. En los varios últimos años, el fraude, los delitos, el fraude financiero en las organizaciones, en la gran mayoría de los casos, pasa por algún medio digital de una u otra manera. Pasa por un sistema o requiere algún tipo de delito informático conectado. Robo de claves, violación de claves, uso de engaños para acceder a información, robo de bases de datos, uso de software malicioso, etcétera. Así que la verdad que es muy importante esta actualización de la ley de delitos informáticos, pero además que no la emitieron sola, sino que la conectaron con la responsabilidad penal de la persona jurídica al incluirla dentro del alcance de la ley 20393. Para ir cerrando, nada más mencionar que es importante todo lo que se haga en organización en esa línea de
fortalecer los controles de ciberseguridad. Y quería hacer referencia a una guía muy útil, que es la guía de supervisión de ciberseguridad del Instituto de Auditores Internos de España, que está disponible, está en este link y la pueden ustedes descargar de ese sitio web. La presentación se la vamos a llegar a todos ustedes y ahí van a poder ver todo este contenido, incluyendo el link a esta guía de ciberseguridad del Instituto de Auditores Internos de España. Ok, bueno, para ir cerrando ya lo que es el webinar, voy a avanzar con la revisión de lo que son las preguntas. Ok, vamos a avanzar. Primero quisiera hacerles una cordial invitación para que nos acompañen, si gustan y pueden y están interesados en inscribirse a nuestro diplomado de auditoría forense. Están cordialmente invitados para que nos acompañen y se inscriban en este diplomado. Está ahí la información de contacto para las inscripciones y contenido. Tenemos 15 módulos que tratan diversos temas relacionados con todo el ámbito de la auditoría forense. Y antes de ir a las preguntas, quisiera comentarles de esta sorpresa que me avisaron de la organización del Diploma de Auditoría Forense. Y en esta ocasión se va a conceder 10 becas del 50% del costo del Diploma de Auditoría Forense a las personas que están aquí participando y asistiendo en el webinar. Yo no lo sabía, me alegré mucho cuando me lo avisaron hace un rato. Así que bueno, va a haber 10 becas al 50% para las personas que están acompañándonos aquí en el webinar y el día de mañana se va a avisar por correo. Ok, bueno, voy a avanzar con lo que es el espacio para las preguntas. Bueno, Bárbara nos comentaba que tuvo ahí alguna dificultad de conexión ahora al final, así que vamos a avanzar con las preguntas que tenemos en el ámbito del compliance o la auditoría para irlas abordando. Angélica, una consulta de uno de los participantes es, quería tener un poco más de claridad sobre aquello que mencionaste tú, que el famoso ethical hacking ya no sería tan permitido de hacerse. Entonces nos preguntan a qué te refieres con eso y si se puede o no se puede entonces hacer o contratar ese servicio que era un tanto usual o que ha sido un tanto usual. Sí, gracias, Jorge. En la antigua ley señalaba y usaba el verbo rector referido a maliciosamente, esto ingresar al sistema de forma maliciosa. Y en este sentido, a contrario sensu, si no había malicia, ¿cierto? No había dolo en relación con este ingreso al sistema informático, no habría delito. Esta ley está derogada. Y ahora, ¿qué es lo que señala la nueva ley? Y en su artículo 16 señala que se puede entrar, digamos, puede haber un ingreso, ¿cierto?, al sistema siempre y cuando exista una autorización expresa por parte del representante. Por lo tanto, acá se cambia, porque hay un factor, ¿cierto?, también de aviso. Es el representante legal el que expresamente va a autorizar a que revisen, ¿cierto?, si hay vulnerabilidades dentro de su sistema. Esa es la diferencia. Antes, por ejemplo, de hecho, existían estos hackers éticos, estos hackers blancos, en los cuales señalaban, mira, nosotros hemos entrado, estas son tus vulnerabilidades, y bueno, a veces eran mal recibidos, ¿cierto? Y a veces bien recibidos, pero eso no implicaba un delito. Ahora, Gracias. Perdón, ok. Sí, no, dale, Angélica. No, dale, está bien. Súper. No, gracias por la aclaración y es una diferencia importante. Otra consulta que tenemos acá, un poco desde la perspectiva de compliance, es, bueno, ¿cómo afecta, digamos, para los modelos cuál es el impacto que estos nuevos delitos informáticos tienen en el modelo de prevención y en las responsabilidades del encargado de cumplimiento? Bastante, por el hecho de que, bueno, por cierto que es el encargado de prevención, más también la administración, quienes deben tener este sistema, este modelo de prevención de delitos, precaver que este tipo de delitos sean cometidos, ¿cierto?, al interior de la entidad o de la organización. Y para esto tiene
el encargado obviamente tiene una actividad o debe ser proactivo, pero además debe tener medios para poder hacerlo. Esto implica también que tenga los elementos con los cuales pueda, ¿cierto?, hacer una buena matriz de riesgos y, por cierto, darle un tratamiento a ese riesgo, que, como habíamos dicho, es distinto, ¿cierto?, en el sentido de que estábamos acostumbrados a lo real y esto es intangible. Okay, muchas gracias, Angélica. Voy a responder yo una de las preguntas también que nos llega, bueno, no está Bárbara, pero puedo responderla yo un poco sobre clarificar esta diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Y aunque tienen una conexión cercana, bueno, la seguridad de la información está muy conectada con la ISO 27000 y está enfocada en preservar lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Sin embargo, la ciberseguridad es un concepto ya más amplio y que está enlazado con la seguridad de eso, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero mucho más, protección de datos, información en la nube, información a través de Internet y conexiones de negocios a través de redes públicas y privadas. Entonces ya la ciberseguridad es un concepto mucho más amplio y que se entiende que es más proactivo, incluso que la seguridad de la información, que es un concepto previo y que está un poco más acotado. Angélica, paso a hacerte una consulta que está para ti por el lado de compliance. Nos preguntan, bueno, ¿cuál es tu punto de vista sobre empresas que no alcanzan a tener controles mínimos para controlar sus activos, en este caso intangibles, y particularmente lo que es la protección de los datos personales de sus empleados y también datos de sus clientes? ¿Cómo ves tú la perspectiva para esas empresas que no han puesto todavía controles mínimos para cuidar los datos personales que tienen en el contexto de esta nueva ley? Una tremenda exposición, un gran riesgo. Si bien, ¿cierto?, la responsabilidad penal en relación con estos delitos comienza a fines de diciembre de este año, esto existe, digamos, estos delitos están plenamente vigentes y en el caso de la organización es un tremendo riesgo, una tremenda exposición. Insisto, porque efectivamente estos datos personales, ya sea de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, tiene el deber de custodiarlo. Y el hecho de no hacer nada, de no gestionar conforme a los medios que pueda tener, y en esto, digamos, para ser muy clara, el Ministerio Público en general siempre va a analizar esta información conforme, ¿cierto?, a la capacidad económica y también lo grande o mediana o pequeña que pueda ser la organización. Pero el hecho de hacer, en el fondo, de gestionar, de ser diligente, de tratar de controlar, va a ser vital en una organización y por sobre todo también en una investigación penal. Por lo tanto, sí hay que hacerse cargo, no estar expuesto. Hay otro tema que viene en el chat, sí, que estaba referido a los datos que se debían preservar. Acá existe dentro de la misma ley, señala que se va a dictar un reglamento por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dentro de estos 6 meses, en los cuales va a señalar y va a dar mucha claridad en relación con estos datos informáticos que deben preservarse para cumplir, ¿cierto?, con alguna orden del persecutor penal o del Ministerio Público. Se va a dictar un reglamento. Bueno, muchas gracias, Angélica. Sí, eso es importante también tenerlo en vista. Bueno, en función del tiempo, bueno, voy a ir cerrando esta actividad. Hemos querido presentar esta actividad con estas 3 miradas, desde la ciberseguridad, la parte de compliance, la parte de la auditoría forense, y sin duda yo creo que una lección final o un consejo final que nos queda a todos los que estamos trabajando en esto de la ciberseguridad, del compliance, la auditoría, es que cada vez es más importante preocuparse de poner controles, mitigar riesgos, estar en línea con todo lo que viene en el mundo de estar a tono con el ambiente, lo social, el gobierno corporativo, la sustentabilidad. Y en este tema en particular, bueno, hay 6 meses que se van a pasar muy rápido. Quienes estamos trabajando en compliance tenemos que empezar
ya a coordinar con la organización, a coordinar con las áreas de TI para actualizar nuestros modelos de prevención de delitos de cara a estos 8 delitos informáticos que se han incorporado. Bueno, de mi parte, agradecerles a todos por habernos acompañado. Hemos tenido una amplia concurrencia. Lo de las 10 becas del 50% para el diploma de auditoría forense que estaban consultando, se va a avisar el día de mañana y va a ser vía sorteo, va a hacerse un sorteo de entre quienes han estado participando en el webinar. Muchas gracias a Angélica. Bárbara tuvo una dificultad de conexión, por eso no pudo quedarse al cierre. Así que bueno, muchas gracias, Angélica, que tengas una bonita tarde y gracias por haber sido parte de este webinar. Muchas Y gracias a gracias a todos. todos ustedes. Gracias, que tengan una bonita tarde. Gracias a todos. Gracias.